50 muertos en 4 meses. Los militares constitucionalistas, los combatientes constitucionalistas, unos 600. Los militares de San Isidro, unos 500 muertos. La policía 325. Los americanos que vinieron aquí el 28 de abril. Mire ese, yo lo voy a interrumpir, distinguido. Ese es don Rafael Abinader, el padre, el papá del actual presidente de la República, Luis Abinader. El papá ese, don Rafael Abinader, perteneció al grupo de ustedes, de los constitucionalistas, porque en ese momento se dividieron los hombres entre los que estaban del lado de los americanos y entre los que estaban del lado de la Constitución y de Camaño, en lo que se encuentra usted y todos los hombres que todavía están vivos y que usted representa. Don Rafael Abinader fue ministro del gobierno constitucionalista de Camaño. Usted que estaba ahí, pues yo soy muchacho al lado de usted. Hoy su papá es el presidente de la República. Usted tiene toda una vida tratando, mire cómo falleció ayer el distinguido, el héroe nacional, Mario Peña Taveras. Mario Peña Taveras, que se estuvo pidiendo que se declarara héroe nacional. Ahora usted dice que pueden hacerlo ya después de muerto, después de fallecido. Alguien lo va a hacer. Hubiera sido un honor que lo hubieran hecho en vida para que él se sintiera de regocijo. Aunque tenemos el video que pasamos anterior, que la UAS lo reconoció, le hizo un reconocimiento en vida, eso fue en el 2015, pero nos quedamos esperando que el gobierno, que este gobierno que es que le corresponde, no lo hizo Balaguer, no lo hizo Antonio Guzmán, que usted se lo planteó, Hipólito, míralo ahí, usted lo viene acompañando subiendo. Entonces, el papá de Luis Abinader, del excelentísimo presidente que nos gobierna este país hoy, don Rafael Abinader, fue miembro del gobierno constitucionalista de Camaño. Le corresponde a este gobierno honrar a los que aún, como usted, sobreviven y honrar a los fallecidos, distinguidos. Sí, nosotros, concluyendo la parte de decir que 44 marines murieron en 4 meses aquí, mal contado, Sí. Ese aporte de sangre y sacrificio que se hizo es lo que ha permitido que un hijo, por ejemplo, de un ministro de aquella revolución hoy sea presidente. Sí. Nosotros entendemos la complejidad del poder. Es probable que el presidente Luis Abinader no sea muy bien aconsejado en estos momentos con relación a la situación de la revolución, porque la revolución ha pasado en 57... Pero usted habló, lo voy a interrumpir de nuevo, usted habló hace varios meses con Antoliano Peralta, que dijo, yo entiendo todo lo que ustedes me están diciendo. Usted se reunió en una mesa con varios de los aún sobrevivientes, combatientes. Yo soy el teniente fulano, que luché en tal parte. Cada uno se presentó. Y luego habló Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico, que es un hombre de edad como usted. Él tiene menos que yo, más joven. Pero él dice que él comprende, que él vivió... No, él tiene memoria de eso. Él vivió esa época. Pero es más joven que yo. Y que entiende el sacrificio y lo que sucedió. Que bien puede aconsejar al presidente y decirle esos luchadores, combatientes, se merecen que sean honrados en vida, distinguidos. Mira, realmente debería ser así, Sí. pero el hecho de que el presidente sea hijo de un héroe también de la revolución, Sí. como fue su padre, no lo vincula, porque resulta que el valor patriótico... Si el papá estuviera vivo le dijera, pero no siempre los hijos salen como los padres. Nosotros vemos que el presidente se parece a su padre en el sentido de que ha mantenido la lucha contra la corrupción y la impunidad, y que está llevando a cabo una gestión de gobierno ejemplar. Pero nosotros conocemos casos de héroe nacional de la revolución, de hijos
que niegan la revolución prácticamente, que dicen que la revolución eran ellos y que solamente luchan por recordar a su papá. En algún momento nosotros diremos quiénes son. El presidente de Efeméride Patria, con ese tipo de personas que se juntan, él no está bien aconsejado y él no le transmite bien claro al presidente de la República lo que debe hacer. Lo que tienen entre cejas y cejas algunos sectores que están al lado del presidente es lo siguiente. Sí. Qué bueno recordarlo hoy. Ese acto que llevó a cabo el capitán Mario Peña Tavera de iniciar la revolución, al otro día ya estaba siendo acusado de comunista. Y al otro día ya sectores de la Embajada Americana y de San Isidro y de San Cristóbal, militares, estaban en contra de la revolución y querían una junta de gobierno. No querían el retorno sin elecciones del profesor Juan Bosch. Y acusaron a los constitucionalistas de comunistas. Así pasó la revolución entera acusándonos de comunistas y así pasaron los 12 años de Balaguer. Todavía es hora de redimir esa situación. Entonces todavía, aunque nosotros hicimos en el 2005 la celebración de la batalla del Matún, los 40 años. El 19 de diciembre, donde terminamos el desayuno que se comenzó aquella vez que se interrumpió por el ataque de los militares al Hotel Matún. Aunque en ese acto dijimos nosotros que no era un acto de revanchismo, porque los militares de ambos bandos éramos dominicanos, porque realmente eran concepciones encontradas que podían no ser comprendidas. Aunque nosotros el 23 de diciembre del 2010 celebramos el Día del Perdón Constitucionalista, muchos sectores no lo han querido entender. Aunque ya todos los historiadores dominicanos, como lo hemos puesto aquí, en voz de Víctor Grimaldi, por ejemplo, en voz de Narciso Sacondi y de mucha gente, consideran, Víctor Grimaldi fue tan lejos que dijo que el 24 de abril era el día de la toma, como el día de la toma de la Bastilla allá en Francia. Sí. Entonces, todo el mundo está claro, pero hay un sector de inquina en contra de los constitucionalistas. Nos acusaron de comunistas, fusilaron a Camaño, persiguieron muchos compañeros y los mataron, nos mandaron al exilio. Y hoy lo que hacen... Y no han reconocido. No, pero es que hoy. Es que todavía hay contra nosotros el plan de degradarnos, de restarnos nosotros credibilidad. De no darle importancia. De no darle importancia, de restarnos competencia para hablar. Por ejemplo, a mí me ha tocado, junto con otros compañeros, dirigir el proceso de lucha por mantener la memoria histórica de Abril, sí, por su rescate. Bueno, pero ¿qué dicen? Ah, ese es un cadetico, porque yo era cadete en la revolución. Sí. Pero ven acá, si nos mataron a los líderes, alguien tenía que salir al frente a defender a los compañeros. Bueno, tocó la suerte que hemos sido nosotros, que hemos asumido el papel de manera honrosa y de manera decidida de defender a los compañeros, de defender al país, de defender también lo que perseguía la revolución. La revolución perseguía el restablecimiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. El gobierno más honesto que ha tenido la historia dominicana. El gobierno que fue capaz de pagar la deuda externa en 7 meses cuando Trujillo le tomó 17 años. El gobierno que prohibió el latifundio y decía que había que darle la tierra para que la pudieran producir al campesino. El gobierno que dijo que las tierras que tenían los latifundistas tenían que convertirse hasta en cooperativas y que el gobierno podía prestarle el dinero a los pobres. El gobierno honesto que fue acumulando riquezas con las cuales pudo pagar la deuda externa en aquel tiempo. Ese gobierno del profesor Juan Bosch, que no dilapidó, que no abrió puertas para la corrupción, fue el que nosotros defendimos en el año de 1965. Y el gobierno que hemos defendido siempre, por eso hemos mantenido en el rescate de la memoria de Abril una lucha contra la corrupción, que eso nos ha granjeado enemigos,
Por eso nosotros nos opusimos a la modificación arbitraria de la Constitución de la República en el 2019. Por eso nosotros hoy estamos luchando por la lucha contra la ignorancia política del país, por lo que decía Simón Bolívar, que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, por lo que decía Juan Pablo Duarte, que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados, por lo que decía el profesor Juan Bosch, que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Si el gobierno de la ley fuera de la ley hoy, se reconocieran a los militares constitucionalistas como tal, y ese comandante Mario Peña Tavera hoy hubieran ordenado poner a media asta la bandera de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque ha muerto un héroe, ha muerto un hombre que le ha dado un brillo histórico a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y nosotros, humildemente, como ciudadanos que hemos luchado por el fortalecimiento y calidad de esta democracia, nosotros solicitamos al gobierno de la República Dominicana que haga conciencia de ese papel. El presidente Luis Abinader, si no reconoce el valor de los militares constitucionalistas,